Qué gran razón, Manuel, ¿no? Que el acto más revolucionario es ser optimista y ser positivo, porque es lo más difícil de hacer y precisamente por eso, como dice una amiga mía, no merecen la pena las cosas, sino que merecen la alegría. Marina Marroquí. Ay, te tengo aquí a mi vera, poeta, que recibe un email en el año 2016 y te lanzas a decir, yo quiero colaborar con esto, porque se pone en contacto contigo la traductora de los poemas al inglés y te dicen, esto tenemos que hacerlo volar, tenemos que abrir esa jaula, ¿no? Y hacer que los poemas vuelen lo más lejanos posible. Y ahí llegas tú y con ese arte de poeta, también de traductora y con ese sentimiento, te metes en un trabajo muy duro y muy difícil, porque no es solamente lo que dice Manuel, traducir, sino meterte en el sentimiento y escribirlo de nuevo, ¿no? Y ahí haces magia. A ver. Hola, hola, ahora. Pues así es. A mí me llegó un correo electrónico un día trabajando en mi oficina de Bahiji Nahjabani, que es la escritora británico-iraní, que tradujo los poemas al inglés, que en su versión inglesa son los Prison Poems. Y bueno, decía que había tenido una repercusión, estaba teniendo una gran repercusión, se le dio el PEN International, el premio, del que aquí tenemos hoy a una persona que lo va a representar. Y bueno, estaban teniendo muchísima repercusión en todo el mundo y se quería traducir a varios idiomas. Entonces me preguntaba si yo podía asumir esa labor. Inmediatamente yo no conocía el libro, y cuando lo empecé a leer dije, ¡buah! Esto hay que traducirlo porque me parecía que los poemas tenían una fuerza descomunal, ¿no? Y entonces empecé, pero me di cuenta en cuanto empecé que no iba a ser tan fácil. Primero por eso, por la sutileza que tienen muchos de los versos, ¿no? Y pues, sobre todo por la dureza, porque claro, es lo que decía Nuria, para mí traducir no es simplemente coger un idioma, ¿no? y poner, bueno, aquí pone esto, estas palabras, pues pongo las mismas, pero en castellano no. Yo lo que quiero es transmitir ese sentimiento. Entonces, para eso primero lo tengo que sentir yo y luego trasladarlo a mi idioma de una forma poética. Claro, ¿qué pasa cuando intentas sentir cómo, imaginar siquiera cómo una persona puede sentirse en esa cárcel, en esa situación? Yo no podía hacer más de un poema al día, porque acababa llorando la mitad de las veces, acababa rota. Yo es que no sé cómo lo soportó ella, la verdad, no tengo ni la más remota idea. Mi admiración hacia ella es total, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya llevaba gran parte del libro traducido, digo, bueno, voy a ir buscando, a ver, esto tiene que ver la luz, porque no quiero que se quede en un cajón. Y empecé a buscar editorial y finalmente doy con Manuel Borràs, le mando los poemas y se queda impresionado. Me dice, sus primeras palabras fueron, me impresiona la fuerza de esta poeta y hay que traducirlos, efectivamente, hay que publicarlo. Pero me dice que su editorial tiene por norma, como política, digamos, para ser fieles al original, traducir desde el original. Y claro, yo estaba traduciendo desde el inglés, porque yo estudié árabe, pero farsi no. Es una tarea que tengo ahí pendiente. Y entonces me dice, pero ¿por qué no buscas a otra persona que te pueda ayudar, traductor de farsi, y que podáis hacer un trabajo conjunto? Y dije, pues buena idea. Entonces ahí es donde entra Rima, que conocía yo de hace años, colega de la profesión, y entonces se lo propuse y empezamos. Pero claro, Bahiji Nahjabani desde el principio en su prólogo dice que no es una traducción, es una versión de los poemas que ella tradujo con su madre. Después su madre murió y siguió traduciendo con su padre. Y cuando volvimos al original vimos que había mucho trabajo y tuvimos que empezar de cero prácticamente.
Ella vive en Barcelona, yo en Canarias, trabajábamos por Skype, nos conectábamos cuando terminábamos de trabajar y de acostar a los niños y eran horas y horas durante meses y meses y eso no se acababa nunca. Sí, sí. Además, el primer escollo fue también encontrar los originales, porque Mahbaj sacaba los poemas de la cárcel a través de las visitas a escondidas en servilletas o papelitos, no sé, lo que encontraba, ¿no? Lo iba sacando. No sé de qué manera llegaron a Bahiji y ella los tradujo y también a través, creo, de un familiar llegaron a un editor que precisamente está aquí en la sala, de la Fundación Nehal, que lo publicó un primer volumen de poemas. Pero había otro segundo volumen que acaba de salir en persa, pero que en su día, cuando nosotras estábamos traduciendo, todavía no estaba. Entonces nos pusimos en contacto con la Fundación y finalmente nos lo hicieron llegar. Pero aún así, no todos los originales estaban ahí tampoco, porque lo que hizo Bahiji Naqshbandi fue una recopilación y una reordenación de esos poemas para ponerlos por categorías, para que el lector occidental lo entendiera mejor, ¿no? Entonces los ordena por semblanzas, por plegarias, por retratos y así vamos comprendiendo mejor y nos va llevando por ese viaje que ella hizo en la cárcel. Entonces nos pareció que era un enfoque muy bueno y lo queríamos mantener y queremos mantener ese orden porque servía mucho para la comprensión, pero no encontrábamos los poemas, ese era el problema. Y bueno, nos faltaban algunos, supimos que también se habían traducido al italiano y la versión era bilingüe, entonces conseguimos esa versión y pudimos obtener los que faltaban de ahí y al final, después de una labor muy larga, solo ha quedado un poema que no se ha podido encontrar el original, que habla de cómo trasladan a Mahbaj de la prisión de Bin a Rajeshar. Entonces, ese poema es muy delicado. Justo se mencionan los nombres de las prisiones y ella no nos lo ha podido facilitar tampoco. Entonces es el único que no está incluido en esta publicación, pero todos los demás se pudieron encontrar. Y bueno, de esta manera pues tan tortuosa, lenta, pero tan apasionante a la vez, fuimos encontrando toda la belleza y todas las sutilezas de la poesía y pudimos al final hacer esta versión que intenta ser lo más lírica posible, pero también lo más fiel posible al original, ¿no? Y finalmente, además, lo que nos pasaba es que teníamos dudas, porque claro, hay veces, ¿no?, que hay palabras que pueden tener doble sentido. Necesitábamos consultar con ella, pero ella estaba en la cárcel, pero finalmente fue liberada, que fue, yo me acuerdo ese día que llegó un vídeo a través de amigos, fue llegando. Y a mí me llegó el vídeo de cómo salía de allí y yo me caí al suelo llorando. La verdad que fue una emoción. Y bueno, después ella pudo viajar. Solo ha podido hacer 2 viajes, creo. Y de todas partes del mundo donde fue, no sé por qué, pero fue a Barcelona, donde vive Rima. Sí, este libro es que es mágico, todo lo que ha ocurrido con él, ¿no? Yo cuento ahora algunas anécdotas, pero podría estar toda la noche. Y sobre todo porque es una cadena de mujeres ayudando a mujeres y sí, alzando la voz, ¿no? Es verdad. Una magia total. Y bueno, Rima pudo conocerla, pudo consultar todas las dudas y luego además pudieron seguir en contactos porque no habíamos terminado. Entonces, si nos salían más dudas, ella siguió en contacto y nos fue solucionando todo y además corroboró nuestro enfoque. Nos dijo, sí, yo lo que quiero no es una traducción literal que sea palabra por palabra, sino otro poema en castellano que transmita la sensibilidad y los conceptos del original. Entonces eso nos reafirmó en nuestra postura y nos animó para terminar, porque el proyecto varias veces hemos estado a punto de abandonarlo, porque lo dábamos por imposible. Después hubo muchísimos problemas con la maquetación para poder hacer el libro bilingüe. Después hubo una pandemia en la que seguimos y no se pudo presentar. Y claro, yo no me lo creo que esté aquí, me parece un sueño. He soñado con este evento varias veces, pero por fin es realidad. Y la verdad que, bueno, todo este esfuerzo que a nosotras nos ha parecido enorme,
en el fondo no es más que un granito de arena, ¿no? Nuestra pequeña aportación, porque yo decía, ¿qué podemos hacer estando aquí tan lejos, en un país libre en el que podemos hablar? Por lo menos poder aportar estos versos, que la gente los conozca por su aportación literaria, que creo que es mucha, y también humana, porque no hay eso, ni un ápice de rencor por todo lo que te enseña, la actitud de vida que te enseña. A mí me ha hecho crecer también mucho, no solo como traductora, sino como persona, ¿no? Entonces, eso es para nosotros también una muestra de agradecimiento a todas esas personas que luchan en el mundo por defender los derechos humanos y sus creencias a pesar de todo, ¿no? Así que gracias a todos los que nos han apoyado y les animo a seguir compartiéndolo para que esto sea una bola que no se pueda parar. Gracias. Un aplauso para ella. Pues, si os parece, vamos a oler a qué huele la poesía, porque habéis hecho posible algo tan mágico como que sintamos con todos los sentidos, y el olor de la poesía es uno de ellos. Así que, Anabel Alonso, te invito a este segundo poema, a que subas, y le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, es un gran honor para mí estar aquí, participar, ser también una pequeña parte de este proyecto y haberme dado la oportunidad y tener la suerte de poder conocer a esta autora y este libro, porque es realmente alucinante. Me estoy leyendo el libro poco a poco y con tranquilidad. Me pasaron los poemas que escogieron las traductoras, que yo pensé que quién mejor que ellas, ¿no? Mucho mejor que yo, que están en la esencia. Y hay que reconocer que la vida os lo ha puesto tan difícil como a ella, ¿no? Este libro, difícil escribirlo y difícil traducirlo. Está complicado, pero aquí está. Y nada, quería simplemente, antes de leer este poema, decir que al hilo de lo que está pasando también en nuestro país estos días, ¿no? Es una democracia plena que no se puede consentir que nadie sea amenazado, perseguido, encarcelado, incluso asesinado simplemente por pensar, sentir, creer o pertenecer a una etnia diferente. Es inconcebible. Y nada, paso a leer el poema. El perfume de la poesía, dedicada a mi madre, a la que tanto quise y quiero. Me apoyo bajo el único granado y me siento en silencio, pues sobre mí recae toda la carga de estas cautivas. En cada esquina, grupos de mujeres conversan entre ellas, entre la sombra rota del muro de la celda, mientras que, abstraídas, otras jóvenes caminan apenadas, impotentes, mustias y doloridas. Debajo de una sombra, un grupo está sentado y escucha a una mujer que canta con tristeza. Las ondas de su voz, tristes y poderosas, viajan con la brisa. Otras se encorvan sobre su colada, se inclinan bajo la cuerda de por sí ya vencida por el peso de la ropa. Sobre nosotras, inconscientes, ha caído el otoño y ha desnudado ya las ramas yermas. Aquí sentada está nuestra amable Fariba. Acaricia la frente de una anciana indefensa. Grita sus injusticias, su soledad caída bajo la inocencia. Y yo tan solo puedo ahogarme en las lágrimas vertidas por una mujer enjuta e inconsumida. Y me ahogo en la sangre derramada por las venas de aquella frágil chica. Y me ahogo por el llanto amargo y pesaroso de una chica forzada a sellar la sentencia de muerte con su dedo. Yo me muero con ella. Si otra, de algún modo,
se salva de la horca, me colmo de alegría. Y si una adicta exhausta se queja sin cesar, llora y se queja durante la noche, yo me enfermo con ella. Me angustio más incluso hasta que rompa el día. Por eso yo remojo este pan frío y alcanforado con el perfume de la poesía y alumbro con la luz estos rostros cetrinos. Mando mis sueños igual que las olas al sentir de una alberca de agua estancada que ha perdido la fe. Y envío esperanzas de volar a aquellas aves de alas atadas en sus jaulas. Porque a mi percepción le duele tanto cada mujer pisada por la tiranía que me desmayo y pierdo la conciencia. Me apoyo bajo el único granado y me siento en silencio, pues sobre mí recae toda la carga de estas cautivas. Nunca pisoteadas, nunca, siempre en alto. Como decía Emmeline Dickinson, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie.